Gracias. Como le platicamos al inicio, está con nosotros el doctor Ricardo Pasco Pierce. Usted lo conoce bien, un conocedor de los asuntos político-electorales en México, además de diplomático de nuestro país. Doctor Pasco, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar contigo. Doctor, pues hace unos días conocimos fragmentos de un libro del exsecretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, en donde confirma cosas que ya algunos habíamos planteado en nuestro país. Esto es que la relación de Estados Unidos con el presidente López Obrador, pues era una relación de sometimiento. ¿Cuál es su primera aproximación sobre su primer punto de vista sobre este tema? Bueno, creo que reafirma, en primer lugar, una percepción más general que existe en torno a cómo el gobierno de López Obrador ejerce la política exterior, que es básicamente una política exterior basada, por un lado, en una retórica, yo diría, ultraizquierdista, más a Ujú. la izquierda de prácticamente cualquier gobierno en América Latina, exceptuando Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero por el otro lado, de un ejercicio práctico cotidiano de sometimiento a los dictados de Washington. Es decir, uno podría rápidamente asumir que la retórica ultraizquierdista se emplea como un disfraz para ocultar la verdadera administración de la política exterior de México, que pasa en gran medida de este gobierno y de cualquier gobierno mexicano por la relación con Washington, Claro. por razones obvias, por el TEMEC, por la economía, porque hay millones y millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, etcétera. Entonces, eh, esto lo que genera, sin embargo, es una absoluta falta de credibilidad de Ujú. nuestra política exterior. Y si entonces a este cóctel de percepción agregamos el libro del señor Pompeo, cuando él afirma, por ejemplo, que llegó a un acuerdo con Marcelo Ebrard como canciller para que México aceptara el regreso de migrantes como el tercer país, como se le llama, y que sin embargo Ebrard suplicó que fuera un acuerdo secreto, que no se dijera, es absolutamente congruente con lo que sabemos de nuestra política exterior. Es esa dualidad eh, que se mueve entre la retórica y la mentira. Claro. Entonces, Marcelo Ebrard negó que fuera cierto, que nunca había pedido esto, y entonces queda en la balanza para uno con juicio más o menos equilibrado para sacar una conclusión de esto. O Ujú. Pompeo miente o Ebrard miente. Y lo que hemos visto en general es que México miente en su política exterior. Vimos un segundo evento relacionado cuando inicia el señor Donald Trump, nuevamente su carrera rumbo a la Casa Blanca y vuelve a decir que pues el presidente mexicano se dobla y esta expresión de que es un presidente sometido, lo cual contrasta con el candidato López Obrador, que se planteaba como un duro crítico de Donald Trump, de los gobiernos de Estados Unidos, etcétera. ¿Qué hay ahí? Bueno, es esencialmente lo mismo, Ricardo. Lo que está diciendo Trump ahora, en primer lugar, lo está reiterando, ya lo había dicho antes y ahora lo vuelve a repetir. Y es algo que a su base electoral él supone que la entusiasma y le reporta votos. Ujú. Esta idea de la sumisión de México digamos, al ladrido de Trump. Ujú. Eh, pero una vez más, el hecho es que lo mejor para una política exterior, cuando hay un conjunto de tensiones y presiones,
es plantear las cosas con mucha claridad. claro, Y es el problema de México, no lo hacemos y entonces quedas a expensas de que te insulten, que digan tus verdades y tú difícilmente las puedes negar. Y el hecho es que hasta el día de hoy, el presidente López Obrador nunca ha dicho que no era cierto lo que dice Trump. claro. Nunca ha dicho, ese señor miente, ese señor está diciendo cosas que nunca sucedieron. Y no lo dice por no lo puede decir. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de cómo un presidente, en este caso López Obrador, queda atrapado en su propia retórica Ujú. entre queriendo dar la impresión de ser de una manera, pero en realidad ejerce de otra forma. Y lo puede hacer dentro del país, es un absoluto mitómano, y lo puede decir diariamente en sus mañaneras, y al parecer no tiene ningún costo para Consecuencia, él porque se mantiene. Pero a nivel internacional es otra cosa, Ricardo, y a sí, nivel internacional tú no puedes andar mintiendo todo el tiempo, a menos de que estás dispuesto a correr el riesgo que ya corrieron y ya es un hecho, que es que el país como tal, México, queda absolutamente desprestigiado ante el mundo como un país cuyo gobierno es inconfiable, que no claro. sabes que van a asumir sus compromisos o no, y entonces perdemos nuestra legitimidad y nuestra credibilidad en las relaciones internacionales. Y eso no Claro, solamente con Trump y con los americanos, con Argentina, con Brasil, con en todo el Chile, mundo. lo mismo, estamos desacreditados absolutamente. Por último, en esta parte, doctor Ricardo Pasco, en este libro de Pompeo y también, según pues hemos visto reportado en la prensa internacional, se confirma que México cada vez es un país cuyo territorio en mayor medida está controlado por grupos criminales. ¿Esto qué significa? Bueno, significa algo que estamos viviendo cotidianamente los mexicanos, que es que estamos viendo el actuar de los grupos criminales a la par de las políticas públicas. Es decir, hay una aparente coincidencia entre los intereses del crimen organizado y los intereses eh, explícitos o no del gobierno federal, incluyendo las fuerzas de seguridad. Entonces, este empate es veneno puro para nuestro país y nos lleva por un camino peligrosísimo de sí convertirnos, esto se ha dicho antes, a veces quizás exagerando, pero hoy por hoy empieza a ser cierto que estamos en la posibilidad de convertirnos en un narcoestado. Y esto quiere decir que, por ejemplo, las elecciones del 24 no solamente están en peligro por el atentado contra el órgano electoral, Mm, sino que el atentado contra el órgano electoral también le va a servir a las fuerzas oscuras del crimen organizado y de grupos políticos para hacerse del Estado claro, federal, hacerse claro, de la presidencia de la República. Y este es el gran peligro, yo creo que es el peligro estratégico que de alguna manera está insinuando Pompeo en su libro. ujú, No lo dice como lo estoy diciendo yo, pero si uno saca una consecuencia lógica de lo que él está diciendo, están diciendo eso, de que claro, México está enfrentando la verdadera posibilidad de convertirse en un estado, en un narcoestado, a partir de las alianzas que se están construyendo hacia las elecciones del 2024 entre Morena y los distintos actores fácticos en este terreno.
Muy bien, si nos permite, doctor Ricardo Pasco, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más